con los legisladores que tienen cuentas pendientes con la justicia y después otros que lograron acumular una fortuna cuantiosa. Óscar González Daer ya no es senador activo, de todas maneras no puede quedar fuera de la lista de legisladores procesados con fortunas inmensas. La primera declaración que figura es del año 2001. En 2001, como diputado y presidente del jurado de enjuiciamiento, declara poseer 65 inmuebles, 4 vehículos y no reporta el total de su patrimonio neto. Como ingresos, solo informó un total de 15 millones de guaraníes. En 2003, como presidente de la Cámara de Diputados, manifiesta los mismos bienes. En 2009 presenta su declaración como senador, reporta 57 inmuebles valorados en 12.800 millones de guaraníes. Sin embargo, declara un patrimonio de solo 280 millones de guaraníes, sin deudas y sin depósitos bancarios. Tampoco reporta egreso alguno. En 2016 ya incluye casi un centenar de inmuebles, 15 vehículos y un patrimonio neto de 9.400 millones de guaraníes. Es decir, tenía un incremento de 3.200% en 7 años. Si solo calculamos lo que declara entre 2009 y 2016 en materia de patrimonios. Y si comparamos la cantidad de inmuebles con los que inició en la función pública, tuvo un incremento de 44%. Ahora hablamos de Javier Zacarías Irún. Él sí es senador activo, acaba de ser sobreseído de forma definitiva en una causa y sigue investigado en otras 2, por presunto enriquecimiento ilícito y por declaración falsa. Poco después de asumir como jefe comunal en 2002, Javier Zacarías Irún declaró un patrimonio de 1.093 millones de guaraníes. Solo tenía una cuenta de 1.200.000 guaraníes. Tenía solo un inmueble, no tenía auto. Le había prestado dinero a 6 personas por un total de 550 millones de guaraníes. Entre ellos aparece Héctor Durañona, procesado en 2008 por supuestamente operar con una casa de cambios sin autorización. Lo investigaban por evasión. Para el año 2007, un año después de ser reelecto y saliendo del cargo para postularse como senador, su patrimonio ya registra un notable incremento. Llega a 2.457 millones de guaraníes, es decir, tenía 1.364 millones más, creció 125%. En el caso de Javier Zacarías Irún no figuran declaraciones juradas más actuales. Sí, en el año 2015, su esposa Sandra Magleod de Zacarías presenta su declaración como intendente de Ciudad del Este. Ella declara que tiene un patrimonio de 6.700 millones de guaraníes. La entonces intendente de Ciudad del Este tenía depósitos en 7 cuentas. Una persona le debía 115 millones. Tenía 6 inmuebles, 3 vehículos y declaró que mensualmente cobraba 41 millones de guaraníes por alquileres. El legislador fue sobreseído en una causa y sigue investigado por enriquecimiento y declaración falsa. Tomás Rivas, el diputado colorado Tomás Rivas, declaró en 2013, luego de dejar el cargo de gobernador de Paraguarí, que tenía activos por 2.770 millones de guaraníes. El legislador está procesado por supuestamente haber pagado con dinero de la Cámara de Diputados el salario de sus caseros. Para ingresar al Congreso presenta otra declaración jurada que tiene la misma fecha de la anterior. Sin embargo, sus activos disminuyeron. Aquí figuran solo 2.200 millones de guaraníes. En total ingresa a diputados con un patrimonio de 1.770 millones de guaraníes. Tenía 2 inmuebles, 3 vehículos. Su salario de 35 millones más ingresos anuales de 300 millones de guaraníes por la venta de ganado es lo que consigna entre sus ingresos. Hasta ahora Rivas no afronta juicio oral y sus colegas colorados lo protegieron de todos los intentos de quitarle su investidura. Y por último tenemos que hablar de Miguel Cuevas. Él sigue con prisión preventiva y se enorgulleció siempre de mencionar que inició su actividad económica como un humilde zapatero. Vamos a ver la primera declaración jurada que presenta en el año 2013 como gobernador de Paraguarí. En su declaración dice que tiene un patrimonio de 10.477 millones de guaraníes. Tenía depósitos bancarios.
Una persona le debía más de 4.000 millones de guaraníes. Tenía 6 inmuebles, 3 vehículos, muebles y joyas y le debía 100 millones de guaraníes al fondo ganadero. Sus ingresos mensuales entre salario y cobro de intereses por deuda llegaban a 44 millones, más 250 millones al año por la venta de ganado. En 2014 presenta una actualización y dice que su patrimonio llegaba a 9.700 millones. 4 años después, en 2018, presenta una rectificación con una notable disminución. Solo figura ya un patrimonio de 1.242 millones. Más adelante, ese mismo año, presenta otra rectificación, esta vez cambiando lo que declaró en 2013. Y habla de un patrimonio de 2.117 millones de guaraníes. Había disminuido notablemente sus depósitos y aunque ahora figuraban 9 inmuebles en vez de 6, el valor total era mucho menor. La multimillonaria deuda que tenían con él había desaparecido. El legislador sigue con prisión preventiva. Y en el Congreso uno puede hacer una especie de ranking de cuáles son los montos, los ingresos o las fortunas quizá más importantes de algunos de nuestros parlamentarios. También el siguiente informe de nuestra compañera Rocío Pereira. Tenemos que empezar por él. Actualmente es presidente del Congreso. Tuvo un inicio bastante humilde en la función pública, al punto que ni siquiera tenía una casa a su nombre, cuando allá por el año 1999 presenta su primera declaración. Aún vivía en la casa de su madre, tenía deudas con un banco y la asociación de la Cámara y 2 autos a su nombre. En 2003 fue reelecto como diputado. En 4 años su situación económica mejoró bastante. Su patrimonio neto llegaba a 307 millones. Ya tenía su primer inmueble. Compró más vehículos, 2 camionetas, 2 automóviles y una embarcación. Además de su función como legislador, cobraba por alquileres y dijo que también por el ejercicio de la docencia. En 2008 se convierte en senador. Se desempeñó como ministro de Justicia y Trabajo hasta 2009. Su patrimonio neto llegaba a 737 millones de guaraníes, 140% más que 5 años atrás. En 2008 declaró su primera cuenta bancaria con 80 millones en caja, otros 65 millones depositados y unos 50 millones de deudas a cobrar. Ya tenía 3 inmuebles y cambió sus camionetas. En 2013 volvió a ser elegido senador. Declaró un patrimonio de 1.158 millones, creció 57%. Para aquel año ya había adquirido la mayor parte de sus propiedades, 3 en Villa Elisa, 3 en Villa Florida. Sus vehículos se volvieron mucho más lujosos, 2 camionetas y 2 automóviles por 560 millones de guaraníes. Entre sus ingresos mensuales, además de su salario como legislador, tenía 10 millones por honorarios profesionales como abogado y otros 10 millones por actividad comercial, pese a que no declara tener empresas ni acciones. En 2014 presentó su declaración como presidente del Congreso. Añade a sus vehículos una camioneta valuada en 267 millones de guaraníes y una embarcación de 40 millones. En 2015 su patrimonio neto sube a 1.260 millones. En 2019, Llano, siendo presidente del Congreso, mostró su declaración jurada de ese año y su patrimonio neto ya llegó a 2.026 millones de guaraníes. En 1999 no figura su patrimonio neto, solo comparando lo que figura entre 2003 y 2019, el político liberal aumentó 1.700 millones de guaraníes a su patrimonio durante sus 26 años de trayectoria en la función pública. Esto es un crecimiento de 560%. Ahora hablamos de Lilian Samaniego. Ella fue presidente del Partido Colorado. Ella se incorpora como senadora en el año 2004, pese a que figuraba inicialmente como suplente, se convierte en titular. Es difícil estimar cuánto tenía en aquel entonces porque no figura la declaración jurada de aquel año 2004. La primera que aparece es del año 2008. Ese año declara un patrimonio de 1.311 millones de guaraníes. No tenía un vehículo a su nombre, tenía 8 inmuebles valorados en 1.200 millones de guaraníes. Al reportar sus ingresos mensuales, solo consigna 800.000 guaraníes por alquileres y nada más.
Y sí añade otros 4 inmuebles a su lista por 125 millones más. En 2013, su patrimonio sube a 2.500 millones, creció 91% en 5 años. Informa sobre 8 propiedades por 1.500 millones de guaraníes y deudas por 1.300 millones de guaraníes, la mayor parte para adquirir terrenos. Ya compró una camioneta valorada en 232 millones de guaraníes. Entre sus ingresos, además de sus 32 millones de salario como senadora, le añade 6.800.000 guaraníes por alquileres y 11 millones por gastos de representación en la ANR. Y en un anexo agrega que tiene otras 9 propiedades más valoradas en 1.900 millones de guaraníes. En total, solo calculando sus propiedades, Lilian Samaniego llegó a amasar 3.400 millones de guaraníes.